Padre querido, gracias por tu palabra. Dirígenos al meditar en ella en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hermano querido, ¿te has preguntado cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales para la iglesia? Está registrado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Vamos a repasarlo brevemente. Al igual que en el capítulo 15, versículo 26, el capítulo 16 también habla acerca de esto. Y también podemos ver que la palabra de Dios tiene una declaración muy importante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice también, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. También el capítulo 15, versículo 26. Al mismo tiempo que el capítulo 16, versículo 8, y también del 13 al 14. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Pero ¿cuál es el propósito esencial de los dones espirituales? Jesús enseñaba que después de su ascensión, el Espíritu Santo vendría para morar dentro de los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo es el Consolador. En el griego original, este título es Parakletos, que significa literalmente uno llamado al lado para ayudar. Santo Dios, eso es un ayudante, consolador o abogado. Según Juan 14, versículo de Juan 14 al 16, el Espíritu Santo enseñaría a los discípulos y los guiará a toda verdad, según acabamos de leer, por medio de hacerles recordar y comprender las enseñanzas de Jesús. El Espíritu, morando en ellos, no llegaría a ser una nueva fuente de autoridad, sino les impartiría comprensión de la mente de Dios. ¿No es interesante? Este propósito provee la base para una prueba importante de manifestaciones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aleluya. 1 Corintios 12, versículo 3. Inmediatamente, antes de enumerar los 9 dones espirituales, 1 Corintios 12 dice que se manifiestan a individuos para el beneficio de la iglesia entera. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice el versículo 7 allí. Inmediatamente después de enumerar los 9 dones espirituales, 1 Corintios 12 procede a describir a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero todos
son diseñados para obrar juntos para el beneficio del cuerpo entero. El propósito inmediato de los dones sobrenaturales es el de edificar a la iglesia. Al edificar a la iglesia, ellos glorifican a Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Este proceso de edificación se realiza por recibir nuevos creyentes y por fortalecer los antiguos creyentes al mismo tiempo. ¿Para qué son los dones? De esta discusión y un estudio desde todo el Nuevo Testamento podemos obtener varias conclusiones para lo que no son los dones sobrenaturales. Por ejemplo, los dones sobrenaturales no reemplazan la palabra escrita de Dios. Ellos no suplantan la autoridad de la Biblia, no pueden alterar su mensaje. La Biblia es nuestra autoridad para instrucción en cuanto a la salvación. Es necesaria y suficiente para aquel propósito. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está registrado en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Él la inspiró para todo el mundo, en todo lugar. Dios no va a decir algo a un individuo que se opone a la palabra escrita que Él ha inspirado para todos. Él dio la Biblia para instrucción doctrinal. Él no va a desbaratar su propio plan o propósito por conceder dones que socavarían la autoridad de la Biblia. Entonces, está claro que el propósito de los dones espirituales no es el de enseñar doctrina. Su función no es de revelar el plan de la salvación ni los principios de la vida cristiana, aunque pueden proveer una fuerte confirmación de lo que la Biblia enseña. Consecuentemente, debemos tener cuidado cuando alguien trata de usar los dones espirituales como una autoridad para doctrina o para instrucción en cuanto a cómo una persona debería vivir. Según Juan 16:13, el Espíritu que ha sido manifestado, es decir, el Espíritu dentro de los creyentes, no les concede una autoridad independiente, sino ilumina lo que Dios ya ha revelado y lo que Jesús enseñaba cuando estaba en la tierra. ¿Notan ustedes? Por ejemplo, 1 Corintios 14:29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los oyentes deben evaluar el aparente ejercicio de un don espiritual, lo que significa que deben tener una norma objetiva por la cual lo hacen. Esta norma autoritativa es el evangelio que predicaban los apóstoles. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, versículo 8. Este evangelio nos ha sido comunicado por la palabra escrita. Los dones sobrenaturales no reemplazan el liderazgo espiritual en la iglesia. Específicamente, no suplantan la autoridad del pastor. Dios ha dado a la iglesia el ministerio quíntuple con el propósito de equipar a los santos. Y Él ha dado a pastores para guiar y apacentar al rebaño. Dios no socavaría a los líderes que Él ha nombrado por inspirar a alguien más a desafiar su autoridad. Dios no es el autor de confusión, Él es el autor de la paz. 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Si alguien anuncia
así dice el Señor, reprendo al pastor. Entonces la persona que habla está fuera de orden, porque Dios no contradice sus propios principios de autoridad. Él no dará dones espirituales para causar confusión y división ni rebelión. Si un pastor necesita corrección, Dios le puede hablar directamente. Dios puede usar también a un individuo con una actitud correcta y motivos correctos para hablar con él en privado sobre asuntos pertinentes. Se puede referir los problemas serios a los líderes espirituales, quienes tienen la autoridad de tratar con la situación bíblicamente en forma de ayudar tanto al pastor como a la iglesia. Los dones sobrenaturales nos reemplazan la dirección diaria de Dios que recibimos por medio de la oración y la sumisión de nuestro corazón, mente y voluntad. Cada cristiano debe aprender a caminar por la fe, a creer en sabiduría y en conocimiento espiritual y a desarrollar una comprensión de la voluntad de Dios. Las experiencias sobrenaturales no proveen un atajo a la madurez espiritual. Aparte de la oración, la palabra de Dios y el consejo espiritual, no debemos esperar que los dones sobrenaturales sean el medio primordial de determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas ni la vida de otros. Los dones sobrenaturales pueden ayudar a abrir nuestra mente y corazones a la voluntad de Dios, claro, y pueden ayudar a confirmar la voluntad de Dios. Entonces, por medio de un don del Espíritu, el liderazgo de la iglesia en Antioquía, Dios reveló también allí el llamamiento misionero de Bernabé y Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. Evidentemente, Dios ya había llamado a estos dos varones para su obra. Esa palabra inspirada les confirmó la voluntad de Dios y se la reveló a la iglesia para que la iglesia los enviase con oración y apoyo financiero. Por medio de la oración fiel, el estudio bíblico, asistencia a la iglesia, liderazgo y consejos piadosos y una consideración práctica de los factores relevantes a nuestras decisiones, debemos hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los dones espirituales pueden formar una parte de este proceso, pero ellos no suplantan este proceso. Entonces, no debemos prestar atención a alguien que proclama: así dice el Señor, tú debes casarte con fulana o fulano de tal, o aún peor, tú debes divorciarte de tu compañero y casarte con fulano de tal. Ambas declaraciones reflejan un malentendido fundamental de cómo obra Dios, y la segunda especialmente contradice las Escrituras. Cuando Dios guía a su pueblo, Él respeta sus personalidades y voluntades humanas. No les coacciona o manipula. Además, Él contesta sus oraciones como el pueblo sinceramente le busque y les guía de varias maneras para que puedan comprender su voluntad y tener paz y seguridad acerca de ella. Aunque a veces Dios nos habla por medio de sucesos milagrosos y palabras inspiradas de otros, si tenemos una relación con Él, aprendemos que esos varios medios obran juntos y se apoyan uno con el otro. Los que tratan de ejercer un don espiritual fuera de estos propósitos bíblicos están en un error. También así como los que dicen tener autoridad especial debido a un don espiritual. El don puede ser genuino, pero se malentiende o se malusa.
o la manifestación puede ser falsa, es decir, de la carne o del diablo. Puede ser que algunos de los que tratan de ejercer los dones espirituales en una manera inapropiada simplemente no entienden, mientras otros son carnales o aún influenciados por el diablo. Algunos pueden manipular los dones con motivos egoístas, algunos pueden ser engañosos o maliciosos. En tales casos, no es obligatorio ofrecer una explicación completa de las causas y motivos básicos de una cierta manifestación. Podemos simplemente reconocer que no está de acuerdo con la palabra de Dios y rehusar seguirlo. Podemos evitar el peligro de las manifestaciones falsas y de los usos inapropiados por enfatizar el verdadero propósito de los dones espirituales. Estamos seguros cuando nos damos cuenta que Dios nos los da como una nueva fuente de autoridad en nuestras vidas, sino para nuestra edificación, exhortación y consuelo. Dios tenga misericordia y se apiade de nosotros. Padre querido, gracias por tu palabra. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo y la guianza de su Santo Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús.